Hola pequeños Spies, bienvenidos a un nuevo vídeo. Vuestro amigo vecino el Spy Culé, el superhéroe del Barça, que no sirve absolutamente para nada. Vamos a estar desmontando una noticia que salió hace un día, creo que fue ayer. ¿Ayer fue? Sí, ayer. Que es el hecho de que el Barça corrió 28 kilómetros más que el Barça del 8-2. Es decir, que cuando ganamos al Bayern el otro día, corrimos 28 kilómetros más que el partido del 8-2 nefasto de Lisboa en el 2020, creo que fue, ¿no? El 2021. 2020 debió ser. O sea, corrimos 28 kilómetros más el otro día. ¿Y por qué te marcan esta noticia? Bueno, porque como siempre, algún listillo que no tiene ni puta idea de números ha querido hacerte creer que el gran misterio de por qué en un sitio nos metieron 8-2 y ayer ganamos 4-1, amigos, que corremos más ahora. Es que ahora corremos más. Bueno, lo vamos a comentar porque es una falacia, es una idiotez como un piano. Lo voy a desmontar rápidamente para que veáis que cuando se trata de datos, honestamente tenéis que tener mucho cuidado, ya no solo con los periodistas, sino con algunos youtubers que también tiran datos y déjalos correr. Déjalos correr porque llegan a decir cada subnormalidad que verdaderamente es para devolverlos al colegio o, como a veces digo, ir a su colegio y denunciarlo por no haber hecho sus funciones correctamente. Bueno, porque lo normal sería, en una sociedad madura y adulta, sería, si yo no sé de datos, no hago según qué cosas. Pero es que hay gente que no sabe de datos, pero para vender su relato, agárramela un rato, van y te sueltan datos porque creen, y ya os lo he dicho muchas veces en este espacio, creen que el dato no es interpretable, que el dato es objetivo. No, los datos son interpretables porque habitualmente no se tienen todos los datos. Habitualmente se tiene una porción de la realidad hecha dato. O sea, presentada como datos. A veces más certeros, a veces más certeros. A veces te permiten una interpretación más cercana a la realidad y otras veces no. De hecho, es que se me atrabanca la lengua. De hecho, este dato de los 28 kilómetros no tiene absolutamente ninguna relevancia, porque el que te lo dice quiere justamente relacionar o correlacionar correr con ganar. Algo que no está demostrado. Y ya os lo digo ahora. Y además os lo voy a demostrar, pero no os lo voy a demostrar yo ahora con un poquito más de datos, con un trabajo bastante amateur. O sea, voy a hacer una cosa que es bastante vomitiva, pero bueno, la voy a hacer porque seguro que te sirve. Pero, por ejemplo, el CIES, el Football Observatory, ya ha hecho, en el 2021 hizo un estudio sobre las ligas que más corrían y las competiciones en las que más se corrían y no podían determinar en base a lo que se corre de media por equipo por partido, no se podía determinar porque las diferencias eran muy pequeñas, no se podía determinar qué equipos eran mejores o quién ganaba más o qué liga era mejor en base a los kilómetros corridos por cada equipo de media por partido. No se puede llegar a una conclusión de ningún tipo. Por lo tanto, el idiota que te tira lo de los 28 kilómetros es evidentemente un tío que ni siquiera ha intentado decir, a ver, yo quiero contar esta historia. Yo quiero contar la historia de que, hostia, el Barça corrió 28 kilómetros más. ¿Esto significa que correr habitualmente genera más victorias? ¿Correr más que el rival? Pues no. De hecho, algunos estudios que se han hecho lo que denotan es justamente lo contrario, que los que corren menos ganan más. Que esto se explica porque habitualmente cuando tienes la pelota corres menos que cuando no la tienes. Y los equipos que suelen ganar suelen tener más la pelota porque también hay una correlación positiva entre posesión de balón y victoria. Vale, dicho esto, vamos a desmontar esta gilipollez. Lo primero, si a ti te dicen solo un dato, agárramela un rato, no hagas ni puto caso. Es decir, que a ti te digan el Barça corrió 28 kilómetros más esta vez que la otra, este dato no sirve absolutamente para nada. No sirve absolutamente para nada. No sirve para hacer una inferencia potente sobre, claro, hemos ganado porque hemos corrido más. No sirve. Ya sé que a ti te servirá, a algunos de vosotros os servirá porque os sirve cualquier cosa, una polla por la boca o una polla por el culo, es que da igual, pero no sirve, no es lo mismo, no tiene ningún sentido. Lo que tendría que comparar el periodista es ¿cuánto corrió el Barça contra el Bayern el 8-2 y cuánto corrió el Bayern? Porque lo importante aquí no es comparar este Barça con aquel. Si quieres comparar cuánto corrieron, tienes que comparar
cuánto corrió respecto al equipo que le ganó. Pero este dato no nos lo dan. Y luego tienes que comparar cuánto corrió el Barça en este partido que ha ganado contra lo que ha corrido el Bayern. Y ver a ver si ves una tendencia donde el equipo que más corre es el equipo que gana. ¿Vale? Bueno, pues en este caso tengo buenas noticias para el periodista. Mira, de momento va a salvar el primer match ball. Porque resulta que el Barça corrió 124 kilómetros el día del Barça 4, Bayern 1, y el Bayern corrió 119. Tenemos una diferencia de 5 kilómetros a favor del Barça. Primer punto que voy a hacer. Esta diferencia no es significativa. No tiene ningún valor. Es diferencia cero. ¿Por qué es diferencia cero? Vale, pues vamos a ponernos en modo profesor de colegio. Es diferencia cero porque esa diferencia tan pequeña se debe al hecho de que siempre que enfrentes a dos equipos, siempre, en el 99,99999% de las veces, un equipo va a correr más que el otro. Siempre, aunque sea por 1 metro. Nunca van a correr exactamente igual. Nunca. La variabilidad seguramente, incluso en partidos ajustados, va a ser de 3 kilómetros, 4 máximo. ¿Qué significa esto? Que yo de base, como analista de datos, esos 3-4 kilómetros de diferencia para mí serían diferencia cero. Es decir, que no importa. Que realmente no me explican nada ni dicen nada. Tú has corrido 100, yo 103. El próximo partido yo soy el que ha corrido 100 y tú 103. No implica nada. Es diferencia cero. Es como en el paro, cuando se computa el paro. Cuando un país tiene 0% de paro, no es 0%. Es 3-4% de paro. En economía, el 0% no existe. Existe el 4% que se considera el 0%. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay gente que decide no trabajar porque quiere estudiar, hay gente que decide no trabajar porque va a ser madre o padre, y entonces la pareja decide que uno de los dos no trabaja, hay gente que tiene trabajos estacionarios, es decir, que en la temporada de esquí estoy enseñando todos los días, no tengo vacaciones, trabajo de lunes a lunes dando clases todo el puto día, pero luego durante la temporada de no esquí, cuando no hay nieve, me toco las pelotas, porque he ganado suficiente dinero en 6 meses para vivir todo el año. Entonces, como existen este tipo de condicionantes y hay otros, pues entonces se considera que el 0% de paro no puede existir. Y entonces empezamos a contabilizar a partir del 4% de paro. Entonces, si un país te dice, tengo un 6% de paro, bueno, es como si tuviera un 2. Si un país te dice, tengo un 4% de paro, tú no tienes paro. En tu país no hay paro. ¿Vale? Entonces, esto para que lo entendáis, para que entendáis un poco por qué en este numeral de hablar de 5 kilómetros de diferencia entre el Barça y el Bayern, bueno, es diferencia prácticamente cero. 5 kilómetros, prácticamente diferencia cero. Uno de los dos siempre tiene que tener más que el otro. Vale, ¿qué ha pasado entonces con el Madrid y Borussia Dortmund? También equipo español, también contra un alemán, también jugando en casa, también ganando por goleada, 3 goles de diferencia. Misma competición, Champions League. ¿Quién diríais que ha corrido más? ¿El Madrid o el Borussia Dortmund? Bueno, pues señores, en este caso el que ha corrido más es el Borussia Dortmund, con 111 kilómetros. Y el Real Madrid, 106. Es decir, que el Madrid, corriendo prácticamente 18 kilómetros menos que el Barça, le metió 5 goles al Borussia Dortmund, que corrió 8 kilómetros menos que el Bayern de Múnich. ¿Cómo explicas ahora tú que el Madrid ganara si corrió 5 kilómetros menos que el Borussia Dortmund? Y que el Barça ganara corriendo 5 kilómetros más que el Bayern de Múnich. Vale, esto no sería tampoco estadísticamente relevante porque 2 puntos de información no tienen nada que ver. Pero bueno, vamos a ir un poquito más allá. Vamos a ir un poquito más allá para poder acabar de cerrar bien este galimatías numérico, que es muy sencillo, pero bueno. Bueno, vamos a repasar la clasificación de la Champions y vamos a ver cuánto han corrido hasta ahora los equipos para ver un poco cómo viene la cosa. Nos encontramos que el Liverpool, que es el líder de la clasificación, ha corrido 347 kilómetros y lleva 9 puntos. Aston Villa, 341 y lleva 9 puntos. Manchester City, 343 y lleva 7 puntos. Arsenal, 352 y lleva 7 puntos. Sporting de Portugal, 352 y lleva 7 puntos. Inter de Milán, 345 y 7 puntos. Atención, Leverkusen, 364 y lleva 7 puntos. Ha corrido más y sin embargo está por debajo en la clasificación
por debajo de Liverpool, Aston Villa, Manchester City, Arsenal, Sporting e Inter. Según los que quieren decir que correr más es equivalente a ganar más, el Leverkusen debería ir líder. Y va séptimo. El Mónaco, 3.34. Fijaros, el Mónaco, que ha corrido 30 kilómetros menos que el Leverkusen, ocupa la misma posición que el Leverkusen, o sea, una posición más, pero él empata puntos por un tema de golaveraje y ha corrido 30 kilómetros menos. ¿Tú quién prefieres ser? Con 7 puntos. ¿El Leverkusen o el Mónaco? Yo prefiero ser el Mónaco. Soy más eficiente. Desgastándome menos, corriendo menos, consigo lo mismo que un equipo que se desgasta más. ¿Quién es más eficiente? ¿Quién es mejor? Bueno, el Brest 349, 7 puntos. El Lille 349, 6 puntos. Y atención, Barça 346, 6 puntos. Real Madrid 327 kilómetros, 6 puntos. Nuevamente, el Madrid y el Barça tienen una diferencia de 20 kilómetros recorrido, pero tienen el mismo puntuaje. El Madrid está siendo mucho más eficiente que el Barça. Bueno, mucho más no. Está siendo más eficiente, mucho más no. Está siendo más eficiente. Corriendo menos, consigue lo mismo. Eso se llama ser más eficiente. Eso es lo que hay que buscar. Ese es el objetivo. El objetivo no es ser el que corres más. El objetivo es ganar siendo el que corres menos. Ese es el objetivo importante. Porque así ese calendario tan apretado que hay no te va a pesar tanto. Si tú sumas esta diferencia de 20 kilómetros y la sostienes en toda la Champions y en la Liga, podría pasar que el Barça, terminada la competición, hubiese corrido 700 kilómetros más que el Real Madrid. En el agregado eso es un desgaste que ya puede ser constitutivo de lesiones y de muchas cosas. Por lo tanto, no es algo deseable. No es algo deseable que el Barça corra 28 kilómetros más. Lo que no es deseable es el resultado. Pero no es deseable que corra más. Vale, seguimos. De los equipos que están jodidos, Atlético de Madrid, que va en la tabla, tiene 3 puntos, 346 kilómetros. El Leipzig, que lleva 0 puntos, lleva 357. Es después del Bayer Leverkusen el equipo que más ha corrido. Tiene 0 puntos. Salzburgo, 348, un poquito más que el Barça, 0 puntos. Y el Young Boys, 350, con 0 puntos también. Pues bueno, está el orden, está igual que el Sporting, está igual que el Arsenal, está muy parecido al Lille. Y tal, bueno, también muy parecido al Barça, porque el Barça ha corrido 3.46 y el Young Boys 3.50. Entonces, ¿qué os dicen estos datos? Muy sencillo. Los datos os dicen que esto de correr, más o menos, como os veis aquí dispersados en estos datos, realmente no indican qué equipo es mejor o es peor. Porque el Liverpool va primero y está por la mitad. Está en 347. El Barça va décimo y solo ha corrido 1 kilómetro menos que el Liverpool. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Y el Leverkusen, que es el que más ha corrido, y resulta que va séptimo. Y el Young Boys, que también ha corrido un huevo, ha corrido como el Arsenal, que va a cuarto, y el Young Boys va, no sé, 28, no sé cómo va el Young Boys, 29, 30, de los últimos. Ahí tenéis un poco la idea de que correr más realmente no equivale a ganar más o ser mejor. Ahora bien, volviendo a lo del Bayern de Múnich del 8-2, el CIES, que hizo este estudio en el 2021 sobre las ligas, decía que la Liga Española era la liga en la que los equipos corrían de media más por partido, 103 kilómetros. En la Premier eran 100 kilómetros y creo que en la Bundesliga eran 98 kilómetros por equipo por partido de media. De media, ¿eh? Cuidado, lo digo repetidamente, de media. Sin la dispersión nos falta información. Pero bueno, vamos a comernos lo de la media porque ya que os habéis comido los 28 kilómetros, con todo lo que estoy diciendo yo, pues me puedo quedar muy tranquilo solo diciendo la media. Vale, esto es España, ¿eh? España era la liga donde más se corría. El Barça está en la Liga Española, que se corrían 4 kilómetros más por partido de media que en la Bundesliga, por equipo. Esto debería incluir también al Barça. Aunque, repito, como estamos hablando de la media, pues igual no. Entonces, si yo quiero saber realmente qué pasó, de momento lo que veo es que si el Barça corrió 98 kilómetros en Lisboa, porque ha corrido 124 el otro día y nos dicen... No, 196, perdón, 96 kilómetros. Nos dicen que ha corrido 124 y en Lisboa corrió 28 menos, pues corrió 26 kilómetros, 96 kilómetros, joder, 96 kilómetros en ese partido. Lo que había que ver es cuánto corrió el Bayern de Múnich, porque repito, parece ser que en el 2021 de media la liga que se corría más era la española con 103. Una de dos,
o en aquella época se corría menos, por eso hay que comparar esos 96 del Barça con los del Bayern, o realmente aquello fue una aberración. Pero claro, necesitamos saber el dato de cuánto corrió el Bayern, no de cuánto corrió el Barça el miércoles. No tiene ningún sentido comparar el Barça con el Barça. Tiene sentido compararlo en el entorno en el que jugó ese partido y con los datos que se gestionaban en cada etapa. Porque claro, si yo comparo lo que ha corrido el Barça de ayer contra el Bayern de Múnich contra el Barça que ganó la final en Wembley en el 92, pues igual también nos llevamos un susto. Y ahí se ganó una Champions. Entonces, claro, ¿cómo hacemos entonces? ¿Cómo reconciliamos? Es que no hay forma de reconciliarlo. El problema aquí es que se tiene que reconciliar es el periodismo deportivo con los datos, que no los saben usar y que te engañan y que luego la gente esparce estos datos como lo dicen los datos. No, los datos no están diciendo lo que te está queriendo decir el tío que te ha hablado de los 28 kilómetros, que lo que te está queriendo decir es que el Barça ganó porque corrió más. Eso es lo que te han querido decir. Y eso no es cierto. El Barça no ganó al Bayern el otro día porque corrió 28 kilómetros más que hace 4 años. Tiene nada que ver. Tiene muy poco que ver. Y los datos y los estudios así lo confirman. Pero es que te acabo de dar ya datos simplistas que ya van en la dirección de los estudios bien hechos. Van en la misma dirección. Lo que te acabo de presentar yo va en la misma dirección que los estudios que han tomado muchísimos más puntos de datos de diferentes años y diferentes ligas para entender bien la relación entre correr o distancia recorrida por los equipos y saber su nivel o su capacidad para ganar o perder. Así que nada, señores, me quería quedar a gusto con este tema porque verdaderamente me da coraje. Me da coraje ver la desinformación, la mala praxis que arranca en medios de comunicación que por un titular hacen lo que sea y cómo luego las redes sociales hacen correr esa información como la pólvora y cuánta gente en pos de no ser inteligente sino con datos malos y simples querer creer que eres inteligente. Son dos cosas muy distintas, a ser inteligente. Y eso es lo que está pasando. Porque luego la gente empieza a repetir como loros un dato y una forma de interpretar el dato que es una aberración. Así que nada, señores. Este era mi comentario y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.